Bien, entonces aquí estamos ante algo que es importante. La n con la que nosotros vamos a avanzar en esta otra distribución, en la distribución hipergeométrica, está restringida. En la distribución binomial, la n no está restringida, pero en esta otra, en la distribución hipergeométrica, sí está restringido. Esta n tiene que ser por lo menos el 5% del total del conjunto universo. Así que este aspecto de aquí es clave, ¿ya? Entonces aquí voy a colocar algo que es importante, ¿ya? La binomial trabaja con n sin restricciones. ¿Listo? Eso es bien importante. La binomial trabaja con n sin restricciones. Y esta otra distribución que se llama hipergeométrica trabaja con n, pero con restricciones. Es bien diferente, ¿sí? ¿Y cuál es esa restricción? Este tamaño de muestra no tiene que ser pequeñito, ¿sí? Este tamaño de muestra tiene que ser por lo menos, dice, por lo menos mayor o igual al 5% de la población. ¿Ya? Entonces, eso por favor para tener en cuenta del total, ¿no? 5% del total. También así se puede colocar. En muchos libros está así, 0.05 de la población, en vez de decir 5%. Obviamente da lo mismo. Entonces, por favor, no debemos olvidarnos de esto. La distribución binomial trabaja con una X minúscula. Empieza en 0, termina en n. Y ese tamaño de muestra no tiene restricciones. Esta distribución hipergeométrica es lo mismo. Trabaja con una variable aleatoria X minúscula. Empieza en 0, termina en n. Pero este tamaño muestral tiene restricciones. No tiene que ser algo pequeñito, sino tiene que ser, el tamaño de la muestra sí o sí debe ser por lo menos el 5% del conjunto universo. Entonces, por favor, ahí hay una diferencia bien importante. ¿Ya? Bien, ¿dónde no había diferencia? Donde no había diferencia es aquí, en cómo se interpreta cada valor de X. Dice, es el número de éxitos en los n elementos muestrales. ¿Listo? Y en la distribución binomial es exactamente lo mismo. Van a disculpar que esté regresando así, pero es para mostrarles, ¿sí? Cada valor de X se interpreta como el número de éxitos en los n elementos muestrales. Así que la interpretación va a ser exactamente lo mismo, ¿ya? Va a ser exactamente la misma interpretación. Cada valor de X se interpreta como el número de éxitos en los n elementos muestrales. Pero esta muestra, esto de aquí, que ocurre en una población, está restringido en base a esto de aquí. Así que como ven, ahí hay una diferencia bien notable. Bien, ¿qué otro aspecto también tenemos que desarrollar? Cada valor de X es independiente entre sí, además de ser mutuamente excluyente del resto de los elementos del dominio de la variable X. Y esto de aquí es exactamente lo mismo. Otra vez voy a regresar, ¿sí? Regresamos. Y como pueden ver aquí en la distribución binomial, tenemos este hecho, ¿no? ¿Qué cosa tenemos? Que cada valor de X es independiente entre sí, además de ser mutuamente excluyente del resto de elementos del dominio de dicha variable. Así que es lo mismo, ¿ya? Esta tercera característica o supuesto es exactamente el mismo en el caso hipergeométrico. En el caso binomial teníamos esta cuarta característica que decía con reposición. Y en el caso hipergeométrico, aquí sí va a haber una diferencia importante. En el caso de la distribución hipergeométrica, es sin reposición. Entonces tengo con reposición y tengo sin reposición. P y Q son variables. Por eso es sin reposición.
En la distribución binomial, P y Q son constantes, no varían. Y eso es como resultado del muestreo con reposición. Obviamente esto ya se ha explicado hace tiempo, así que este es un aspecto que hay que tomar en cuenta. Hemos explicado hace tiempo lo que era con reposición y lo que era sin reposición. ¿Listo? Bien, avanzamos y aquí decimos, para calcular la probabilidad de X minúscula, ahora sí, en la muestra se utiliza la función hipergeométrica y la función hipergeométrica es toda esta expresión. Expresión que se representa de manera más sencilla de esta forma. ¿Listo? Y aquí, ¿qué tenemos? Esta primera parte de aquí, a ver, vamos a borrar, y esta primera parte de aquí, que es esto de aquí, es una combinación de éxitos. Y uno dice, ¿y por qué? Es que no se olviden que X minúscula, ¿sí? Es número de éxitos. X minúscula en la muestra. Número de éxitos en la muestra. Y aquí, esta X minúscula es el número de éxitos en la muestra. ¿Y esta X mayúscula qué es? Ah, esta X mayúscula es número de éxitos en N mayúscula. La X minúscula obviamente es número de éxitos en N minúscula. Así que, aquí hay que tener cuidado, ¿listo? Hay que tener mucho cuidado con la simbología. Número de éxitos en la población, número de éxitos en la muestra, número de éxitos en el conjunto universo, en el todo. Entonces eso es algo bien importante, ¿ya? Por eso esta expresión de aquí, esto de aquí, que equivale a esto, se llama combinación de éxitos. Éxitos en el conjunto universo o en el todo o en la población y éxitos en la muestra. ¿Sí? Bien, entonces tenemos eso como elemento característico. A ver, alguien. Ah, ya, está muy bien. Sí, muchas gracias. Héctor me ha avisado. Gracias, estudiante Jocelyn. Muy gentil. Está el enlace de la asistencia, por favor. Si es que usted puede marcar. Y si es que va aquí a lo que es actividad, donde estoy yo, en esta parte de aquí, de actividad, del mensaje que me ha enviado, está ahí arriba el enlace de la asistencia. ¿Sí? Así que de cualquiera de las dos formas. Ya lo marqué. ¿Sí? Gracias. Entonces vamos a continuar. Bien. Entonces aquí tenemos esa diferencia que es importante. ¿Ya? X minúscula, X mayúscula. Y por favor, no se olviden. Éxitos en la muestra. Éxitos en la población. Lo que va a ser mayúscula siempre va a ser énfasis al todo, a la población, a lo macro, al conjunto universo. Entonces, esto de aquí ya sabemos que se llama combinación de éxitos. Perfecto. Bien, avanzaremos. Este otro componente que representa esto de aquí se llama combinación de fracasos. Y uno dice, ¿y por qué se llama así? Fácil. Si a la muestra le quitas los éxitos, ¿qué queda? Fracasos, fracasos en la muestra. Y si a la población le quitas los éxitos, en la población le quitas, ¿qué queda? Fracasos en la población. Entonces, esta expresión de aquí, N mayúscula, vamos a hacer con azul, ¿listo? Esta expresión de aquí arriba, N mayúscula menos X mayúscula, es el número de fracasos en el todo. Y esta parte de aquí abajo
n minúscula menos x minúscula es el número de fracasos en n minúscula. Entonces eso por favor para poder tomar en cuenta. ¿Listo? Así que aquí estamos trabajando de manera similar a lo de hace rato. Número de fracasos en el conjunto universo, en el todo. Número de fracasos en la muestra. Número de éxitos en el todo, en el conjunto universo, y número de éxitos en la muestra. ¿Listo? Entonces, el primero es combinación de éxitos y este otro es combinación de fracasos. Y este denominador, este de aquí, este denominador es la combinación del total, que sería esto de acá. Esta combinación del total es el total de elementos poblacionales respecto del total de elementos muestrales, ¿ya? La población, ¿cuántos elementos tiene? La muestra, ¿cuántos elementos tiene? Así que como ustedes pueden apreciar, esto de aquí se va desarrollando de esta manera. Hay que tener harto cuidado con esto, ¿sí? Porque a veces uno se confunde con las X minúsculas, las X mayúsculas, las N minúsculas, las N mayúsculas. Y uno dice, si sabes bien diferenciar una mayúscula y una minúscula, no deberías confundirte. En estadística, N mayúscula es el todo, es una población, es todo lo que ocurre, todo lo que sucede. Mientras que una N minúscula es un subconjunto de ese todo, ¿ya? Es un subconjunto, es una parte. Por tanto, todo lo que es mayúscula es todo en el conjunto universo y todo lo que es minúscula es todo, pero en la muestra. X mayúscula solito, éxitos en la población, en el todo. Y si al todo le quitas los éxitos, ¿qué queda? Fracasos. Lo que pasa en la población ocurre a nivel muestral. Y como factor de ajuste, se tiene el total de elementos de la población y el total de elementos de la muestra. Y todos esos componentes tienen sus nombres técnicos, ¿sí? Esto de aquí, combinación de éxitos. Listo. Esto de aquí, combinación de fracasos. Perfecto. Y el último, para terminar, esto de aquí es esto. ¿Y qué es eso? Es combinación del total. Entonces, la función hipergeométrica tiene componente, numerador, éxitos en la población y en la muestra. Fracasos en la población y en la muestra. Y total de elementos poblacionales, total de elementos muestrales. Así hay que utilizar esto de aquí. Obviamente esto de aquí vamos a utilizar mejor el día jueves. ¿Listo? Ahora que quede así. Pero no es muy difícil de usar y ustedes se van a dar cuenta el día jueves. Bien, continuaremos. ¿Hay esperanza matemática? Sí existe una esperanza matemática. ¿Listo? La esperanza matemática de la distribución hipergeométrica se calcula de esta manera. La esperanza matemática también se puede simbolizar con la letra griega mu o mu. ¿Listo? Ya, ¿a qué es igual eso? Es igual a n por esta expresión. Número de éxitos en la población sobre número de elementos a nivel global. Y esto de aquí equivale a P. Esta expresión de aquí equivale a P. Y si eso equivale a P, entonces esto de aquí es como si estuviese escribiendo N por P. Y esta N por P es una expresión que ya conocemos, ¿sí? Es una esperanza matemática que ya la habíamos desarrollado antes. Ya la habíamos desarrollado en la distribución de binomial, ¿sí? Van a disculpar, pero ahora sí, aquí está.
En la distribución binomial, la esperanza matemática es n por p. ¿Listo? Ese es el resultado, n por p. Y en la distribución que estamos viendo ahora, que se llama distribución hipergeométrica, la esperanza matemática parece diferente. Parece ser diferente, porque aquí hay n, listo, está n, y esta expresión, ¿ya? Y esta expresión dice, a ver, son mayúsculas. Entonces, algo en la población, algo en la muestra. En la población también. Algo en la población, algo en la población. La cuestión es que es el total de elementos de la población y esto es los éxitos en esa población. Pero resulta que, importante, esto de aquí equivale a P. Y por tanto, de la distribución hipergeométrica, su esperanza matemática termina siendo n por P. Igual que en el caso binomial. La desviación estándar es otra cosa. La desviación estándar aquí es mucha cosa, la desviación estándar. ¿Listo? Pero tiene su trampa también. ¿Por qué? Porque si se fijan, esto de aquí es como si fuese P. Y aquí está eso, miren. Y si se fijan, esto de aquí es un complemento. A 1 le quito P. Y como pueden ver ustedes en esta parte, más o menos la cosa va siendo así. N. Esto de aquí es como si fuese P. Y esto de aquí es 1 menos P. Y 1 menos P, todos sabemos, creo, ¿no? Que todos sabemos, es Q. Así que como ustedes pueden ver, aquí nosotros tenemos algo que es interesante. Es N por P por Q. N por P por Q. N por P por Q. Raíz cuadrada de N por P por Q. Así que esta expresión de aquí, todo esto de aquí, todo esto de aquí, es la desviación estándar de la distribución binomial. Solamente que escrito de otra manera. ¿Ya? N por P por Q. Solo que está escrito de otra manera. Por tanto, es la desviación estándar binomial. Pero corregida. Corregida respecto del factor de finitud. Y este de aquí es el factor o componente de finitud. También se llama factor o componente de finitud. Así que este componente de aquí se llama factor o componente de finitud. Y uno dice, ¿y qué cosa es eso? Aquí con color rojo está. Dice, no, es la proporción de la población que no se considera en la muestra y genera variaciones. Y uno dice, qué raro. Esto de aquí puedo entender, no pasa nada. ¿Sí? Porque aquí dice N por P por Q. ¿Listo? N por P por Q. Obviamente hay una raíz cuadrada. Y esto de aquí ya hemos visto antes. N por P por Q. ¿Cuándo hemos visto antes? En la distribución binomial. ¿Es necesario que muestre el docente? Ay, seguro va a mostrar. Sí, voy a mostrar. Y aquí está. Y ya, obviamente es necesario mostrar, ¿no? Ahí, en raíz de N por P por Q. En la binomial. Y resulta que en esta distribución hipergeométrica, la desviación estándar viene a ser casi lo mismo. Viene a ser casi lo mismo. Solamente que expresado de otra manera. Raíz de N por P por Q, que es la desviación estándar binomial. Corregida, dice. Corregida respecto del factor de finitud. Y ese factor de finitud es esta cosa de aquí. Esto es el factor de finitud. ¿Y qué cosa es el factor de finitud? ¿Qué es? Dice, es la proporción de la población que no se considera en la muestra y genera variaciones. Y uno dice, ¿en serio? Sí. A ver, fíjense, por favor, aquí voy a borrar algo. Este n-1, eso,
Lo vamos a quitar de momento, ¿listo? Y de momento también vamos a hacernos a la idea de que esta raíz no existe, de momento, ¿listo? Vamos a olvidarnos de que existe esa raíz. Y fíjense lo que tengo aquí. ¿Qué tengo aquí? Aquí tenemos lo siguiente, a ver, con este color. Aquí, ¿qué tenemos? Aquí digo, a la población le quito la muestra. A la población le quito la muestra. A ver, supongamos que esa es la población. ¿Listo? Entonces, a esa población le quito la muestra. Entonces, si el rectángulo, utilizando la noción de los diagramas de Venn, ¿sí?, es la población y el circulito es una muestra, sería lo siguiente. A la población le quito la muestra. ¿Qué queda? En términos gráficos, pues queda todo esto de aquí. Entonces, esto que está con color verde, precisamente está haciendo referencia a esto. A la población le quito la muestra. ¿Qué queda? La parte de la población que no forma parte de la muestra. Eso es lo que queda, ¿sí? Esto que está con color verde aquí. Todo esto de aquí. Y estoy dividiendo entre ¿qué? Estoy dividiendo entre n, mayúscula. Entonces, ¿esto qué es? Es, si a la población le quito la muestra que tengo, tengo la parte de la población que no forma parte de la muestra. Y si divido entre n, ¿qué tengo? Tengo la proporción de los elementos de la población que no se considera en la muestra. La proporción de la población que no se considera en la muestra. Y genera variaciones. Entonces, esta parte representa eso precisamente. Y para no mantener así con dos raíces, pues unimos todo en uno. Y esta expresión de aquí es la desviación estándar, que no es nada más que la distribución binomial n por p por q, y que incluye al número de elementos, a la proporción de la población que no se considera en la muestra. Ahora, tal vez ustedes se pregunten, ¿por qué se pone el n-1? El n-1 es un factor que va a hacer que las estimaciones que hagamos con esto de aquí sean insesgadas. Y uno dice, ¿y qué es eso? El jueves de la siguiente semana ya vamos a empezar a ver eso. Entonces aquí el n-1 es una corrección que se utiliza para identificar las muestras insesgadas. ¿Ya? Bien, nada más. Entonces aquí el cálculo de la desviación estándar es un poquito más largo. Bien, ¿qué más hay acá? Y fíjense, aquí está el arreglo que les había comentado. Toda esta expresión de aquí es igual a n por p por q. ¿Listo? Esto es verdad si, solo si esa expresión es igual a p y esta expresión es igual a q. Entonces, esto va a ser p, esto va a ser q. Es decir, es raíz de n por p por q. Por algo que estamos añadiendo, y ese algo que estamos añadiendo es esta expresión. Y como ven, esta expresión no es nada más que la parte de la población que no estoy tomando en cuenta en la muestra, pero como proporción. La parte de la población que no estoy tomando como muestra, pero como proporción. Y este n-1 no se preocupen porque es un factor de ajuste para que las estimaciones sean insesgadas, y eso vamos a hablar en la siguiente semana. Así que por favor, tenemos esto de aquí, como pueden ver. Así que es la misma desviación estándar de la distribución binomial que incluye el factor de finitud, que es lo que se había comentado hace rato, ¿no? Es la misma desviación estándar de la distribución binomial que incluye al factor
de finitud. Y eso que he remarcado es el famoso factor de finitud, que no es nada más que la proporción de la población que no se toma en cuenta en la muestra y es la que genera variaciones. Bien, ¿qué más tenemos aquí? El intervalo de estimación sigue siendo lo mismo, ¿sí? Esperanza matemática más menos el error, o la desviación estándar, perdón. Y este de aquí va a ser un intervalo para X, un intervalo de lo más probable, que es lo que ya sabemos al respecto, ¿sí? Entonces tenemos eso. ¿Qué más tenemos que decir de esta distribución? Que todo lo que vamos a calcular, la esperanza matemática, el intervalo de estimación, la esperanza matemática, la desviación estándar, la esperanza matemática y el intervalo de estimación es número de éxitos en los n elementos muestrales. Es decir, es la escala de X minúscula, está en la escala de X minúscula, ¿ya? Así que ese es un elemento importante. ¿Qué más tenemos que avanzar? Ahora vamos a ver esta otra distribución de probabilidad, pero esta otra distribución de probabilidad vamos a ver después del descanso, ¿listo? Ahorita es las 16 y 17, entonces vamos a terminar aquí la clase de esta primera parte de la clase y nos vemos a las 16:40, ¿listo? Entonces nos vemos en 23 minutos, por favor. Les estoy dando libre antes, ¿ya? Entonces nos vemos a las 16:40. Gracias por estar atentos. Nos vemos en un ratito, a las 16:40. Gracias por todo. Hasta las 16:40. No se van a retrasar, por favor. Yo voy a empezar puntual. ¿Listo? Gracias. Nos vemos luego. Muchas gracias, Jocelyn. Muy gentil. Empezamos otra vez. Bien, tenemos que desarrollar esta otra distribución que se llama distribución de probabilidad de Poisson, ¿listo? O de Poisson. Esta distribución, se pronuncia Poisson también, ¿listo? Muchas personas se confunden esto con la palabra inglesa de veneno, ¿no? Que está en inglés, que es con una sola S. Ya, pero esto de aquí no está en inglés, está en francés y es un apellido. Y en francés las consonantes finales no se pronuncian. Entonces esta es la distribución de Poisson. Poisson. ¿Listo? La distribución de Poisson. Poisson. Más conocida como distribución de Poisson. Listo. Bien, esta distribución de Poisson es lo mismo que hemos visto. Es la aplicación del experimento de Bernoulli. Es lo mismo, ni más ni menos. N veces. Considerando un espacio mostrable experimental que incluye eventos poco probables. Aquí en esta parte voy a retomar eso de la binomial otra vez. Miren. Lo voy a dejar esto, o sea, no, bueno, ya. Dice, se define como la binomial. ¿Listo? La clave de todo es la binomial. La clave es la distribución binomial. Y la distribución binomial, dice, es la aplicación del experimento de Bernoulli n veces. Y sobre esta base ustedes han visto que hemos variado las cosas. ¿Listo? ¿Cómo hemos variado estas cosas sobre esta base? En la distribución hipergeométrica, como ustedes recordarán, es la aplicación del experimento de Bernoulli n veces. O sea, lo mismo que la binomial, pero considerando un espacio mostrable o experimental de n elementos. Y en esta otra distribución es en esta de Poisson, más conocida como Poisson. ¿Qué es esta distribución? Es lo mismo. Es la aplicación del experimento de Bernoulli n veces, o sea, lo mismo, pero con algo extra. Hace referencia a un espacio mostrable o experimental que incluye eventos poco probables. Así que sobre la misma base, aplicación del experimento de Bernoulli n veces, se añade aquí esto que dice eventos poco probables. ¿Cuál es el dominio de esta variable aleatoria? Es un dominio muestral. ¿Sí? Va a empezar en 0 y va a terminar en n. Y obviamente, como es muestral, va a ser x minúscula. Y cada valor de x, ¿cómo se interpreta? Número de éxitos en los n elementos muestrales.
O sea, es lo mismo que habíamos visto en la distribución hipergeométrica, lo mismo, y lo mismo que habíamos visto en la distribución de Poisson. ¿Sí? Solamente que en el caso hipergeométrico, ¿sí? de esta distribución hipergeométrica, de esta, había esa restricción, ¿no? Que ya se había comentado hace rato. Bien, entonces como ustedes pueden ver es lo mismo, es exactamente lo mismo. Otra vez. Aplicación del experimento de Bernoulli n veces, considerando un espacio muestral o experimental que incluye eventos poco probables. Ajá. La variable aleatoria tiene un dominio muestral y siempre empieza en 0 y es x minúscula. Sí, eso ya sabíamos. Cada uno de estos x que empiezan en 0 y terminan en n se interpreta como número de éxitos en los n elementos muestrales. Muy bien. ¿Qué más? Lo mismo de hace rato. Cada valor de x es independiente entre sí, además de ser mutuamente excluyente del resto de elementos del dominio de dicha variable. Lo mismo. Así que hasta aquí ahorita lo único remarcable es esto, ¿no? Eventos poco probables. Lo único. Bien, continuamos. Aquí dice, es un caso de muestreo con reposición. Con reposición. Hemos regresado a la distribución binomial, porque la binomial era con reposición. La anterior distribución, la hipergeométrica, esa era sin reposición. Esta es con reposición. Con reposición. Así que regresamos a algo que ya sabíamos. ¿Y por qué? Porque lo que es P y Q, que existen, se van a mantener fijos y constantes para cada valor de X. Por tanto, tiene que ser con reposición. Esa muestra va a ser un caso de muestreo con reposición. Pero aquí está la clave de todo. Sin embargo, debe cumplirse que esta P de aquí, la probabilidad de éxito, tiene que ser menor al 5%, a 0.05 en todos los casos. En todos los casos. Y está con mayúsculas, ¿sí? No es casual que esté con mayúscula. Entonces, por favor, ustedes deben darse cuenta, ¿no? Está remarcando con color rojo con mayúsculas, ¿sí? Entonces, eso debe ser importante en todos los casos. Así que esa idea que hemos planteado aquí hace un momento, esta de aquí, que hace relación a eventos poco probables, a esto de aquí, pues algo poco probable en estadística se identifica como un valor menor a 0.05. Algo poco probable en estadística es menor, ni siquiera igual, menor a 0.05. Bien, ¿qué más? Esta distribución tiene un rol súper importante. ¿Ya? Este supuesto o esta característica, la número 5, es clave. Esta distribución corrige un error importante de la distribución binomial. La distribución binomial tiene un error en su planteamiento. ¿Listo? ¿Cuál es el error? Dice, la distribución binomial presenta sesgos en probabilidad cuando el evento éxito es poco probable y la cantidad de elementos de la muestra es grande. Pero aquí está esta palabrita otra vez, poco probable. Entonces hay un problema. La distribución binomial aplicamos a una muestra. Pero ¿cuál es el problema de la distribución binomial cuando aplicamos a una muestra? Resulta que esta distribución binomial tiene P. P es mayor o igual a 0.05. No existe ningún problema, ¿listo? No existe ningún problema. Todo súper, todo ok con la distribución binomial. Pero aquí hay un problemita. La distribución binomial, cuando
el valor de probabilidad P, la probabilidad de éxito de la de Bernoulli, ¿sí? Es menor que 0.05, existen problemas. Se generan sesgos. Entonces la distribución binomial es una muy buena distribución de probabilidades. Se van a dar cuenta cuando hagamos ejercicios, ¿sí? Tenemos que hacer ejercicios, porque si no, no se van a dar cuenta de esto. Entonces, esta distribución binomial es una muy buena distribución. Si todo está ok, esta es una super distribución. Pero esta misma distribución binomial que sirve para muchos casos tiene una gran debilidad. Cuando el evento éxito es poco probable, como indica aquí, se generan sesgos. Y uno dice, ¿qué es eso? Facilito. Por ejemplo, la probabilidad real para x igual 8, ¿sí? En n igual 6 es, ojo, me estoy inventando esto, ¿listo? Para que entiendan. Probabilidad de que x minúscula, ¿sí? Sea 8. Es igual a 0.268, supongamos. ¿Listo? Supongamos que este es el resultado real, el resultado verdadero. ¿De dónde he sacado? Me estoy inventando, es un invento. Luego vamos a ver en la práctica. Pero resulta que P, ¿listo? Resulta que P, que es la probabilidad de éxito, había sido 0.01. Entonces, ¿cuál es el problema? Si P es 0.01. La probabilidad de que X sea igual a 8, ¿sí? La probabilidad de que X sea igual a 8 es igual a 0.679. ¿Listo? 98. ¿Y cómo obtendría eso? Obtendría con la binomial. ¿Ya? Entonces la distribución binomial me generaría este resultado cuando P es 0.01. Pero la probabilidad real había sido 0.268. Entonces, ¿cuál es el lío? El lío es que para el mismo valor, la probabilidad de que X sea 8, realmente es 0.268. Pero la binomial calcula como 0.6798. ¿Y cuál es el problema? El problema es que de un 26.8% a un 67.98% hay una gran diferencia. Esa gran diferencia se llama sesgo. Sesgo. Una diferencia entre lo que es y lo que se estima que sería. Entre lo que ocurre de verdad y lo que podría ocurrir. Entonces la diferencia entre lo que ocurre de verdad y lo que podría suceder es bien grande, es muy grande, ¿ya? Y esta diferencia es tan, pero tan grande que si tomo en cuenta el resultado de la binomial, cometería un error. Y la distribución de Poisson arregla ese error de la distribución binomial, pero no se olviden, ese error de la distribución binomial ocurre cuando se trabaja con eventos poco probables. Y un evento poco probable en estadística es cuando la probabilidad de ese evento es menor al 5%. Y si en la binomial, cuando yo desarrolle esa distribución, me tope con un evento poco probable, el resultado va a tener sesgo, ¿sí? Y ese sesgo va a hacer que las estimaciones sean malas. Van a haber malas estimaciones. Entonces la binomial tiene un problemita y el problema se corrige con esta distribución de Poisson. Nada más. Bien, entonces esta distribución es súper importante porque la distribución que normalmente debería usarse, que es la binomial, no puede funcionar bien. Por eso en su misma definición dice, ¿no?
Es la aplicación del experimento de Bernoulli n veces. La aplicación del experimento de Bernoulli n veces. Hasta ahí es binomial, pero incluye eventos poco probables. Y uno dice, ¿pero acaso la binomial no puede con eventos poco probables? Respuesta, no puede. La distribución binomial no puede con eventos cuya probabilidad de éxito sea menor que 0.05. Y como la distribución binomial no puede, por eso también se dice con reposición, ¿no? Porque es recordar a la binomial. Como no puede la distribución binomial porque se generan sesgos, entonces aparece esta distribución para corregir ese error, que tiene la binomial, que sus resultados son malos cuando el evento de éxito es poco probable. Y el evento de éxito es poco probable en estadística cuando ese evento tiene una probabilidad menor a 0.05. Nada más, así que tenemos eso como un aspecto importante. Bien, ¿cómo calculo la probabilidad de X en N? Y uno dice que N de muestra, porque siempre vamos a calcular la probabilidad de X minúscula en la muestra. O sea, nos interesa lo que pasa en la muestra, en la muestra, en la muestra. Vamos a usar la función de Poisson, pero P tiene que cumplir ese requisito, ¿ya? Ese requisito tiene que cumplir. Y vamos a utilizar esta función. La función de Poisson o la función de Poisson es esta expresión, esta de ahí. También se puede escribir así, como ustedes quieran, pero es una función exponencial. Y esa función exponencial solo sirve para calcular probabilidades, no sirve para otra cosa más. Solo sirve para calcular probabilidades, esta función. Y aquí hay algo bien importante. Fíjense, ¿cuál es la diferencia entre esta expresión de aquí y esta de aquí? La única diferencia es la siguiente. A ver, vamos a marcar la diferencia. Aquí dice mu, aquí dice lambda. Está elevado al exponente x, ya está bien. Aquí está e, que es la constante de Neper en toda función exponencial, eso ya sabemos. ¿Listo? Y como exponente, ¿qué tiene? A menos mu, y aquí tiene menos lambda. Y el denominador es, ¿qué cosa? X factorial. Bien, perfecto. X factorial. ¿Ya? Pero aquí hay un problemita. Número uno, el problemita es que mu o lambda se puede usar. Entonces uno dice, ¿y por qué es un problemita eso? Es que depende del libro. El problema, ¿cuál es? De todos los libros que tengo, en la mitad de los libros está así. Y en la otra mitad está así. Y tengo un montón de libros de estadística. Y eso no es exagerar. ¿Listo? Porque además es mi profesión. Yo soy licenciado en estadística, eso les he comentado. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que dependiendo del libro, en un libro dice que la función de Poisson se escribe con mu y en otro con lambda. Entonces, ¿a quién le hago caso? Resulta que la mayor de todos los libros de estadística que tengo, la mitad dice así y la otra mitad dice así. Entonces uno dice, ¿cómo vamos a escribir? Como quieras, es la respuesta. Lo único que tienes que saber es que este mu equivale a este lambda y este mu equivale a este lambda también, así que como quieras. De todas maneras, no importa si es mu o lambda, va a ser la esperanza matemática, esperanza matemática. Y la esperanza matemática, ¿cómo se calcula? La esperanza matemática se calcula como n por p. Y uno dice, esto me suena, claro que te tiene que sonar, es la esperanza matemática de la distribución de Bernoulli. Es lo mismo. Pero fíjense, aquí hay algo bien importante. ¿Qué es lo importante? Que sí o sí tengo que calcular la esperanza matemática primero para que esa esperanza matemática pueda usar en la función. ¿Listo? Para poder usar.
O sea, aquí es bien diferente a lo que hacíamos antes. Por ejemplo, en la binomial, mejor no haré así. Mejor vamos con esto. En la distribución binomial. ¿Sí? Fíjense, ahí está la función binomial. Y ustedes han visto que usar esta función binomial es bien facilito, no es nada complicado. ¿Sí? A ver, finalizar. No es nada complicado de usar esto. Pero fíjense, no pasa nada aquí. Y la esperanza matemática calculo después. O antes, no importa. La cuestión es que la esperanza matemática no afecta a la función. En la distribución hipergeométrica, en esta función rara que hemos visto, porque hablando en serio es una función rara, vemos claramente que la esperanza matemática se puede calcular antes o después. ¿Por qué? Porque la esperanza matemática no afecta en ninguna parte a la función. ¿Listo? Y obviamente podemos calcular antes la esperanza matemática o después. Da lo mismo, no hay problema. El problema en esta distribución es que si yo quiero calcular la probabilidad de lo que sea, si yo quiero calcular la probabilidad de cualquier evento en la muestra, pero obviamente el evento éxito es poco probable, necesito esto, esto o esto, esto. Y ya sea esto, que es mu, o esto, que es lambda, es la esperanza matemática. Entonces, ¿cuál es el problema aquí? El problema aquí es que necesitas la esperanza matemática para encontrar la función. Pero eso no pasaba en la binomial, no pasaba. No pasaba en esa otra distribución hipergeométrica, no pasaba. Aquí sí pasa. Por eso se dice que esta es una función exponencial. Esto ustedes sí habrán visto en ecuaciones integrales, diferenciales en cálculo, ¿no? Cómo son las funciones exponenciales. Bien, entonces aquí tengo una función de ese tipo. Bien, ¿y qué pasa? Que antes de usar la función tienes que calcular sí o sí la esperanza matemática. O sea, requisito, tienes que calcular la esperanza matemática. Antes, no después. Y la desviación estándar, la desviación estándar es facilito. En esta distribución, la desviación estándar se define como, ¿cómo que se define? Se define como la raíz de mu o la raíz de lambda, ¿listo? O si quieren, raíz de n por p, raíz de n por p. Y tal vez ustedes dirán, eso es familiar a lo que ya habíamos avanzado antes, ¿no? Y claro que es familiar a lo que ya habíamos avanzado antes, porque en la distribución binomial habíamos dicho que esto era raíz de n por p por q. Y en la otra distribución, en esa hipergeométrica, era raíz de n por p por q, pero al que se incluye ese factor de finitud, ¿sí? Ese n menos n entre n menos 1. ¿Ya? Así es. O sea, fíjense, es casi lo mismo, solamente que aquí, miren, nos falta algo. ¿Qué nos falta? Nos está faltando q, ¿sí? Nos está faltando q, porque aquí es raíz de n por p. Y como pueden ver, nos falta q. Esta q que aquí está, nos falta. Pero en la distribución hipergeométrica hay algo que sobra. En la distribución hipergeométrica, en la desviación estándar está n, está p y está q, pero esto sobra. En la distribución de Poisson está n, está p, lo que falta es q. ¿Listo? Esto de aquí es binomial. Entonces, como ustedes pueden ver en la distribución de Poisson o en la distribución de Poisson, lo que falta es q. Y uno dice, ¿y por qué q no se usa aquí? ¿Por qué no se pone aquí? Fácil. Porque si p, a ver, miren, van a prestar atención a esto, ¿sí? Porque es importante. Tal vez pregunten la teoría como falso y verdadero. Si p es menor que 0.05, entonces esa p, pues,
tiende a 0. ¿Listo? P tiene que ser menor que 0.05. Entonces P tiende a 0. Y si P tiende a 0, entonces, ¿qué va a pasar? Si P tiende a 0, Q tiende a 1 entonces. Y como Q tiende a 1, no se pone aquí. Esta Q ya no se coloca porque se supone que tiende a 1. Y como Q tiende a 1, entonces, ¿para qué vas a poner? Es mejor que pongas N por P nomás. ¿Listo? En realidad Q está, solamente que Q tiende a 0. O es un valor muy cercano a, o tiende a 1, perdón. O es un valor muy cercano a 1. Entonces, no se toma en cuenta. Porque es un evento casi seguro. Porque P es un evento poco probable. Entonces, Q es un evento casi seguro. Entonces, fíjense, tenemos eso como elementos importantes, ¿ya? Importante, la escala de todas las medidas anteriores es el número de éxitos en los n elementos muestrales. Bien, a ver, vamos a seguir con esta vista de lectura. Porque mi presentación ya se arruinaba, ¿han visto? Toda esta parte ya estaba aquí, abajo. Entonces, con eso se corrige. Con la vista de lectura. Entonces, tenemos eso. La escala de todas las medidas anteriores es el número de éxitos en los n elementos muestrales. ¿Por qué? Porque obviamente vamos a encontrar un valor para x. Y x es el número de éxitos en los n elementos muestrales. Bien. Diferencias y similitudes entre los resultados que vamos a obtener, ¿ya? Esto es la última parte de la teoría, así que les pido un poquito de paciencia para poder desarrollar esto de aquí. Fíjense, aquí estoy colocando las 3 distribuciones al mismo tiempo. Primera hoja de similitudes o diferencias. Primera hoja. La probabilidad del evento éxito para la función de probabilidad. Para la función de probabilidad. En la distribución binomial, el evento éxito, o sea, ese famoso P que tanto hablamos, que es el evento éxito de la binomial, no, perdón, de la distribución de Bernoulli. Esta famosa P en la distribución binomial es constante, porque el muestreo es con reposición. Y en la distribución de Poisson también es constante, porque es con reposición. En la distribución hipergeométrica, esta P, que existe, pero que no la vemos, pero que yo les he mostrado que hay, es sin reposición. Binomial, muestreo con reposición. Poisson, muestreo con reposición. Además tiene que ser muestreo con reposición porque no se olviden que esta distribución corrige un problema de esto. Entonces tiene que ser lo mismo. ¿Listo? Con reposición, con reposición. Y este de aquí es diferente, sin reposición. Entonces ahí tengo dos similitudes entre la binomial y la distribución de Poisson, que es con reposición, y la distribución hipergeométrica, que es diferente, porque es muestreo sin reposición. ¿Qué más? El tamaño de la muestra. El tamaño de la muestra no tiene limitaciones en la binomial. En la distribución de Poisson tampoco tiene limitaciones, porque no se olviden que esta distribución de Poisson o Poisson es una corrección de la distribución binomial. Entonces, obviamente, esta distribución va a querer hacer lo mismo que la binomial, solamente que esta se va a especializar en eventos poco probables. Entonces, es con reposición la binomial y esta distribución de Poisson también va a ser con reposición. Esta nomás es diferente. El tamaño de la muestra no tiene limitaciones. En la distribución de Poisson no tiene limitaciones, pero aquí sí hay esa limitación que hemos dicho. La muestra como mínimo debe ser el 5% de la población. Entonces aquí tenemos ese problema. La binomial y la distribución de Poisson en el tamaño de la muestra se parecen, son lo mismo.
pero la distribución hipergeométrica es diferente, fíjense, y es diferente desde aquí. Con reposición, sin reposición. Tamaño de la muestra, sin limitaciones, con limitaciones, ¿sí? Fíjense, la distribución hipergeométrica parece una distribución contraria a las otras, contestataria, o como se diría de manera vulgar, contreras, ¿listo? Es una distribución contreras, o sea, está en contra, con reposición, sin reposición, sin limitación, con limitación, ¿ya? Entonces, fíjense, por favor, eso para que tomen en cuenta. Bien, seguiremos. Hoja número 2 o diapositiva número 2 de limitaciones o de similitudes y diferencias. La esperanza matemática. ¿Cómo es la esperanza matemática de la binomial? N por P. ¿Cómo es la esperanza matemática de la hipergeométrica? N por P también. ¿Y cómo es la esperanza matemática de la distribución de Poisson? N por P. O sea, ¿tienen la misma esperanza matemática las tres? Sí. La esperanza matemática de la binomial es igual a la esperanza matemática de la distribución hipergeométrica y es igual a la esperanza matemática de la distribución de Poisson. Las tres tienen la misma esperanza matemática, N por P, y aquí está N por P, aunque originalmente no parece. Es N por X mayúscula sobre N mayúscula, pero X mayúscula sobre N mayúscula equivale a P. Entonces termina siendo lo mismo. Por tanto, estas igualdades van a ocurrir, van a suceder, para que ustedes tomen en cuenta esa situación. Tercera hoja de similitudes o diferencias. Tercera hoja, la desviación estándar. Si se fijan, la desviación estándar es N por P por Q en la binomial. En la distribución hipergeométrica es N por P por Q. Pero le sobra algo. Y eso que le sobra se llama componente o factor de finitud. Y en la distribución de Poisson es N por P. Le falta Q. No es que le falta Q, sino es el hecho de que Q, ¿listo? El hecho de que Q tiende al resultado 1. ¿Por qué? Porque el evento éxito, esa P que está ahí arribita, esa P es un evento poco probable, es menor que el 5%, por tanto, tiende a ser 0. Y como Q tiende a ser 1, entonces ya no se pone aquí, no se toma en cuenta. Entonces, aquí, a ver, conclusiones. La fórmula de la distribución, de la desviación estándar, uno dice es raíz de N por P por Q. Raíz de N por P por Q. Sí, perfecto. Raíz de N por P por Q. En la distribución hipergeométrica, ¿cómo es eso? Es raíz de N por P por Q, pero algo sobra. ¿Listo? Esto tiene como elemento extra. Hay algo extra aquí. Extra. Y aquí, en la distribución de Poisson o la distribución de Poisson, pues, le falta. Falta Q. ¿Listo? Pero no es que falte. En realidad está, solamente que se obvia. ¿Y por qué se obvia? Porque supuestamente la fórmula falta, raíz de N por P. ¿Listo? Q no hay. Pero resulta que Q tiende a 1. Entonces por eso no hay. Y termina siendo raíz de N por P. Entonces, en la distribución binomial están los tres componentes. En la distribución hipergeométrica están los tres componentes con algo extra. Y en la distribución de Poisson están dos de los tres componentes. El tercero que falta no es que falte, sino que como P es un evento poco probable y tiende a 0, entonces Q tiende a 1. Y como tiende a 1, no se toma en cuenta aquí. Así que, por favor, vamos a tener eso. ¿Y qué va a pasar? Resulta que si es que aplicamos la binomial hipergeométrica y la distribución de Poisson o Poisson, la distribución de Poisson va a ser el valor más grande
que la distribución binomial. Y la distribución binomial normalmente perdón. Casi estornudo. La distribución hipergeométrica va a ser más chiquitito que la distribución binomial. ¿Sí? Entonces el hecho de que esto sobre el hecho de que aquí falte algo va a generar estas diferencias. Como aquí supuestamente no está Q, entonces la desviación estándar de la distribución de Poisson o Poisson va a ser la variación más grande que pueda haber. Mientras que en estas otras de aquí ya la variación va a ser más reducida. Donde es más reducido es en la distribución, perdón, aquí en la distribución hipergeométrica. ¿Ya? Nada más. Entonces esto de aquí vamos a ver el jueves. ¿Listo? Vamos a hacer un ejercicio conjunto con las tres distribuciones. Y ustedes se van a dar cuenta de que esto que estamos mencionando aquí es verdad. Bueno, ahora que quede como algo teórico. Intervalo de estimación. Ahí ya. La esperanza matemática más menos la desviación estándar. Bien, ¿qué fenómeno ocurre? Resulta que la distribución hipergeométrica binomial y la distribución de Poisson, las tres tienen el mismo resultado. Y por tanto van a estar en el mismo punto, en el eje X. En el eje X, si es que hiciéramos un gráfico, van a estar en el mismo punto, las tres. Por lo que ya se ha dicho hace rato. Lo que va a fallar es la desviación estándar, ¿sí? Ustedes han visto, la desviación estándar es diferente. En la distribución hipergeométrica va a tener menos desviación estándar. Y como tiene menos desviación estándar, el intervalo, el rango de valores, es más reducido. Donde es más amplio el intervalo es en la distribución de Poisson. ¿Por qué? Porque en esa distribución la desviación estándar es más grande. Y donde el resultado es ni muy grande ni muy pequeño en términos de intervalo es en la distribución binomial. Aquí la variación es media. No va a generar una variación alta o una variación baja. La variación baja va a estar en la distribución hipergeométrica, la variación más alta va a estar en la distribución de Poisson. La distribución binomial va a generar una variación intermedia y por tanto el intervalo de valores, es decir, el rango de valores de lo que se considera más probable, va a ocupar un lugar intermedio. ¿Listo? Y eso es como consecuencia de ¿quién? No es como consecuencia de la esperanza matemática, porque todos valen lo mismo. El problema es la desviación estándar. Así que aquí hay que tomar en cuenta esto que estamos mencionando, ¿sí? La esperanza matemática de las tres distribuciones es la misma. Por tanto, todos van a llegar en convergencia a un mismo punto. Esas tres, por lo menos, esas tres distribuciones. Y el lío está aquí, la desviación estándar. Uno va a tener menos desviación estándar, que es el caso hipergeométrico. El caso de la distribución de Poisson va a tener el valor más alto y el caso de la distribución binomial va a ser intermedio. En consecuencia, esto que hemos dicho se va a cumplir. En el eje X, si hiciéramos un gráfico, todos van a estar coincidiendo con el mismo valor de esperanza matemática. Pero lo que va a variar son las desviaciones estándar. Hemos visto que eso varía. Donde menos varía la desviación estándar es en el caso hipergeométrico. Por tanto, cuando sume y reste la desviación estándar, voy a tener una proyección reducida respecto de si hiciera esa misma proyección usando la distribución binomial o, en el peor de los casos, en la distribución de Poisson o Poisson. Entonces aquí dice, la menor amplitud de intervalo corresponderá al caso hipergeométrico. La mayor amplitud de intervalo se obtiene en el caso de Poisson. Y en el caso de la distribución binomial, la amplitud de intervalo es moderada. Por favor, este aspecto tomar en cuenta. Bien, nos queda una diapositiva más, pero esta vamos a ver el día jueves. Esta diapositiva, aunque no crean, es súper importante. ¿Listo? Y esta vamos a ver el día jueves. Bueno, ya habríamos terminado nuestra clase. Muchas gracias. ¿Por qué? Porque después de esa diapositiva ya no hay nada más. Fíjense, fin de la presentación. Ya no hay nada más. ¿Ya? Así que después de esa diapositiva pues, no hay nada más. Así que esta última diapositiva vamos a ver el día jueves más ejercicios. Así que por favor el día jueves van a estar bien atentos.
para los ejercicios que son súper importantes. Bien, termino la clase. Muchas gracias por su atención. Que les vaya bien.